Bien, toda la vigilia pascual, fíjense una cosa antes de que comencemos, recordar lo que vamos a vivir en estos días y que me voy a centrar principalmente en la vigilia pascual. A partir del jueves santo en la noche arranca lo que para nosotros los católicos se llama el triduo pascual. Triduo en el cual celebramos el gran misterio de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, hacia lo cual estaba orientada la encarnación y hacia lo cual está orientada la creación. Desde que Dios crea el mundo, ya lo hace pensando en este momento, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque todo está orientado a este momento. Y el Jueves Santo arrancamos el Triduo Pascual por la conmemoración de la Última Cena. Como ya en otras ocasiones me han escuchado, que el Jueves Santo inicia como una Eucaristía cualquiera con la señal de la cruz. Arranca con la señal de la cruz y ahí, en ese momento, nos introducimos en el misterio pascual, en la misa más larga de todo el año que va a empezar el Jueves Santo y termina al finalizar la vigilia pascual el sábado santo en la noche, que ya se considera domingo de resurrección. Desde ese momento empieza el trigo y ya, aunque nos vayamos de la iglesia, seguimos inmersos en el misterio. Esto es muy importante. Si se fijan, el Viernes Santo vamos a llegar, bueno, primero el Jueves Santo no acaba con la bendición, por lo tanto sigue como el misterio abierto, ¿no? No se cierra, nos vamos a nuestra casa y al Viernes Santo hacemos la celebración de la Pasión, que inicia el sacerdote postrándose en el suelo y haciendo una invitación, ¿no? A escuchar el relato de la pasión según San Juan. Y escuchamos el relato de la pasión. Y finaliza con la adoración a la cruz. De hecho, ese día comulgamos, pero comulgamos el Santísimo que se consagró el jueves. Ese día propiamente, por eso se le llaman los oficios, ¿no? De Semana Santa, porque propiamente el Viernes Santo no se podría decir que celebramos una misa, pero recuérdense, como dije, la misa empieza el jueves y termina el sábado, ¿no? Con la vigilia pascual. Entonces el viernes vamos a iniciar la celebración y no hacemos la señal de la cruz ni acaba dando la bendición, porque es una continuación y si se fijan en lo que dice el sacerdote se van a dar cuenta que continúa con lo que terminó el Jueves Santo, continúa el viernes. Y el sábado se van a dar cuenta que en la noche, siempre la vigilia pascual es en la noche, y ahorita voy a entrarme a explicar eso. Arranca fuera de la iglesia, si es que no está lloviendo, si es que lo permiten las circunstancias y demás, pero se arranca fuera con el encendido del fuego nuevo y tampoco se hace señal de la cruz, sino que se arranca de nuevo como una continuación de lo que venimos celebrando desde el jueves y ya finalmente acaba, ahora sí, la vigilia pascual con la gran bendición, ¿verdad? Final donde ya culmina el misterio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que nos demos cuenta de cómo vivir el misterio pascual. O sea, es completo. Por eso, propiamente, la gente pregunta, ¿pero vale ir el jueves, vale ir el viernes y vale solo ir la vigilia pascual? Si caemos en las minucias de si vale o no vale, si estamos en lo legal o no, pues caemos en un empobrecimiento de nuestra fe tremendo y lo importante es vivir toda la belleza que Dios nos está invitando a vivir. Entonces, dicho esto, yo solo voy a explicar ahora la vigilia pascual, que es lo que celebramos el sábado en la noche, ¿sí? Mari, pero si voy el sábado en la noche, entonces tengo que ir el domingo. No voy a responder esas preguntas. Pero bueno, para adelantarles, no tienen que ir. Si van a la vigilia pascual, ya no tienen que ir el domingo de resurrección. Si van el domingo, no hay que ir a la vigilia, pero si hay que elegir solo una, yo diría, primero vayan a las dos, vayan a la vigilia y vayan a la misa del domingo. ¿No? Es como, puedo, si me gano la lotería, si me la gano dos veces, ¿la cobro dos veces? Pues sí, ¿no? ¿Te la quieres cobrarla dos veces? No, no, solo una. Solo una te la puedes cobrar. No, me estoy ganando un premio, quiero ir los dos días. Bueno, entonces esas preguntas a veces medio absurdas que nos hacemos, vayamos en la vigilia si podemos y luego el domingo tenemos que también es otra celebración y más bien el domingo de resurrección se celebra como una misa más
y aunque obviamente no es una misa más, pero digamos que la estructura de la misa es igual que cualquier domingo, no tiene ninguna particularidad, cosa que en la vigilia pascual sí. Así que si vamos a decidir faltar a una, falten a la del domingo, no a la vigilia, ¿vale? Solo por si alguien tenía la duda de hago otras cosas el sábado en la noche y el domingo voy, pues no, la vigilia es prioritaria, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, toda la vigilia pascual es como una gran catequesis. Es una oportunidad única, ¿sí? Es la celebración del año. De hecho, en la antigüedad, bueno, todavía, si solo te vas a, o sea, hay una obligación canónica que nosotros tenemos de confesarnos al menos una vez al año, al menos una vez al año. Y es en torno a esta celebración. ¿Sí? Por lo tanto, si llevo mucho tiempo sin confesarme, esta es la ocasión, esta es la ocasión para confesarse y prepararse bien para la vigilia pascual, ¿sí? Clave, porque hay toda una renovación. Entonces, esta es una ocasión única para introducirnos en las profundidades del misterio cristiano. Si queremos comprender más profundamente qué significa este misterio de nuestra fe, la vigilia pascual es la oportunidad. Desde antiguo a esta noche, siempre es en noche, siempre es en noche, a esta noche se le llamaba la ninfagoga. ¿Qué significa ninfagoga? Era una mujer que era la que acompañaba a la esposa al lecho nupcial del esposo. Era quien la acompañaba a ese momento de intimidad con el esposo y ahí la dejaba, ¿no? Era la que introducía a la esposa en la casa del esposo y la hace partícipe de la heredad del esposo. Esta noche es la que introduce a la iglesia esposa a la casa de Cristo esposo y nos hace partícipe de la heredad. ¿Cuál es la herencia que nos da Cristo? La participación en la vida divina. Dice la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que Cristo nos hace partícipes de la vida divina. Por lo tanto, nos hace partícipes de la vida intratrinitaria. Nos hace como Dios. Nos hace participar en su vida. Es como cuando un amigo te hace parte de su familia y tú vas y vas a la playa con ellos y te pagan todo, ¿eh? Todo pago. Eres como un hijo más. Bueno, así, pero todavía mejor, ¿no? O sea, somos parte de la familia trinitaria y tenemos todos los beneficios de esa familia. Todos los beneficios. ¿No? Así, tal cual. Y no solo todos los beneficios que nos dan el apellido, y no solo nos dan el apellido, sino que nos dan la sangre, pues es como ya literalmente nos transmiten todo lo que ellos son. Es en la segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 4. ¿Alguien la tiene por ahí para leerlo? Aquí está. Por medio de ellas, luego se lee en el contexto, ¿verdad? Por medio de ellas nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Nosotros tenemos naturaleza humana y por el misterio que se celebra en la vigilia pascual pasamos a tener naturaleza divina. Nuestra naturaleza se transforma. Entonces, esta noche es la ninfagoga, es la que nos introduce a nosotros, iglesia, en la casa de nuestro esposo Cristo, para hacernos uno, carne de su carne y hueso de sus huesos. Así como el pedagogo en la antigüedad era el encargado de conducir el niño hacia el maestro. Hoy tenemos otra definición de pedagogo, pero el pedagogo era quien literalmente tomaba de la mano al niño y lo llevaba a estar con el maestro. Bueno, la ninfagora era la que llevaba a la esposa a ir con el esposo. Un texto patrístico, recuérdense los padres de la iglesia, ¿quiénes son? Los discípulos de los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles tuvieron unos discípulos, Timoteo, Tito, estos eran los discípulos, ¿no? Policarpo, bueno, todos estos eran los discípulos de los apóstoles. Los discípulos, a su vez de ellos, eran los que nosotros llamamos hoy padres de la iglesia.
¿sí? O sea, son gente que estuvo muy cerquita o escuchó hablar a los apóstoles de Cristo. Quizás no conocieron a Cristo, pero escucharon hablar a los apóstoles. Es que yo lo vi, es que fíjate que nos sentábamos a comer el pescado y Jesús se comía así el pescado y nos contaba estas historias, ¿no? Tal cual, eran ellos. Esos son los que luego a nosotros nos cuentan, ¿no? Me vuelven a preguntar Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Vale? Bien, el texto patrístico eh, habla ya de esta noche de Pascua como la ninfagoga de la iglesia y dice así: Oh noche esperada del año. Piense, piense, el que lo escribió, lo que arde en el corazón de esta persona, ¿no? Oh noche esperada del año. Es como cuando alguien está espera, lo que más espera en todo el año es esta noche. Un verdadero cristiano, así a fondo, esta noche le está esperando con ansias. Es la noche del año. O sea, más que casarme, más que graduarme, más que mi hijo me van a hacer, más que eso, ¿eh? Estoy hablando de cosas fuertes, no estoy hablando de cosas secundarias. Estoy hablando de cosas muy importantes en la vida de un ser humano. Pues esta noche es todavía más. Oh noche esperada del año. Oh noche ninfagoga de la iglesia. Oh noche madre de los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? Los que se bautizan, los recién bautizados. ¿Por qué? Porque esa noche, en la antigüedad, el único día del año que se hacían bautizos era ese día. El único, no había otro. Ese día nacían al mundo los cristianos. Oh noche en la que el heredero, ¿quién es el heredero? El hijo, siempre el hijo es el heredero. El hijo que es Cristo, oh noche en la que el heredero ha hecho partícipe de su heredad a la heredada. ¿Quiénes son? ¿Quién es la heredada? La iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros. ¿Sí? La vigilia pascual entonces es la Pascua del Señor, el paso de Jesús de este mundo al Padre. Eso es lo que significa Pascua. Pascua significa paso. Y podemos creer que es el paso, ¿no? De la muerte a la vida. Sí, pero en realidad el paso que hace Jesús es pasar de este mundo al Padre. Por eso la resurrección pasa de este mundo al Padre. ¿Y la Pascua de la iglesia? ¿En qué sentido? Es nuestra Pascua, es el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. ¿Sí? Y para esto, toda la simbología de la vigilia pascual nos va a ayudar un montón. Esta noche todo es nuevo, todo. El fuego nuevo, Eucaristía nueva, ¿no? Vamos a arrancar la vigilia pascual y va a estar el sagrario abierto, vacío, no hay Eucaristía. Jesús no está presente en el mundo, como dijo que se iba a quedar, está vacío. La Eucaristía que recibimos ese día es la que se consagra ese día, no es la que está reservada en el sagrario. ¿Perdón? Mari Carmen. O sea, pero si hay reservadas o en realidad se trata de que ya no haya Se Eucaristía. trata de que no haya nada, pero como la iglesia es madre, guarda un poco a forma de viático por si alguien muere en esos días. ¿Sí? Entonces, o está en peligro de muerte para poderle dar el viático. Pero no tenemos nosotros acceso a hacer un rato de oración frente a la Eucaristía. No. De hecho, es antilitúrgico, por decirlo de alguna manera, el estar un rato de oración frente a un sagrario donde esté el Santísimo el sábado santo. No. El sábado, desde el viernes, bueno, desde el jueves que se hace el monumento, ¿no? Donde está el Santísimo, y luego cuando se reserva el monumento y solo digamos, recibimos la comunión el Viernes Santo de lo que se consagró el jueves, a partir de ahí se reserva el Santísimo en un lugar donde no podemos hacer oración, no podemos verlo, y es un poco como un gesto de la Madre Iglesia que busca cuidar a sus hijos por si es necesario dar el viático, ¿no? A alguien que está a punto de morir. Pero de resto, no.
pero queda la mínima cantidad, ¿eh? O sea, se busca que sea lo mínimo. Bien, entonces, esta noche, como les decía, Per- todo es nuevo. Perdón, Mari, yo quería hacer una pregunta. Sí, perdona, Ah, porque me confundí. sí. Entonces, ¿y esa adoración que uno hace después del Jueves Santo Ujú, en los monumentos? ujú. ¿Qué, Es qué, así. qué, qué- qué- Esa representa cuando Jesús, después de la última cena, ¿qué hace Jesús después de la última cena? Que hay mucha gente que sabe mucho, ¿eh? Así que ánimo. Va a rezar al huerto de los olivos. Perfecto, va a rezar al huerto de los olivos, donde luego es capturado. Bien, entonces durante toda esa noche, lo que representa, de hecho, lo que representa el que del altar se mueva al monumento, el Santísimo, y ahí se adore, es que lo acompañamos desde el cenáculo hasta el huerto de los olivos, por eso a veces incluso el monumento medio lo decoran a modo de huerto, ¿no? Pero bueno, esto es piedad popular y ayuda, pero no tiene por qué ser así, puede ser algo también sencillo. Se traslada y ahí durante toda la noche se la acompaña. ¿Se la acompaña dónde? En el huerto de los olivos y se la acompaña durante todo el proceso judicial. El proceso judicial en realidad se le hace un proceso bastante malo e ilegal porque se hace durante toda la madrugada y luego se lo lleva a crucificar el viernes a la mañana, después de haberlo flagelado, después de haberlo acusado, después de haberlo maltratado, después de haberlo llevado con Herodes, traído, llevado al Sanedrín, bueno, todo lo que se le hizo durante la noche. Y finalmente se le carga con la cruz y a las 3 de la tarde muere, ¿sí? Y a partir de ahí, que a las 3 de la tarde es la hora idónea para celebrar la celebración de la Pasión del viernes, pero eso depende del párroco y de las posibilidades y de muchas cosas, pero esa es la hora, eh, que es la hora nona, ¿sí? La hora nona es la hora de nuestras 3 de la tarde, ¿sí? Recuerden que la hora nona para los judíos, ellos empezaban la hora prima, era a las 6 de la mañana, ¿sí? Y así iba, tiqui, 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 porque era la primera hora de luz de la mañana. ¿Sí? La prima, la tercia, sí, la sexta es a las 12, la tercia es a las 9 y la nona es a las 3 de la tarde, ¿vale? Dice el Evangelio, a la hora nona, Cristo, ¿no? Exhaló. Y a partir de ahí ya se reserva el Santísimo y ahí, a partir del viernes en la tarde hasta sábado en la noche, noche bien entrada la noche, el Santísimo no está, ¿sí? Está el sagrario vacío y solo durante ese día del viernes hacemos ante la cruz lo que generalmente hacemos ante Jesucristo en la Eucaristía. Es el único día que se hace una genuflexión, es decir, se adora a la cruz. El único día, ¿sí? Por eso, al entrar y salir el Viernes Santo, después de haber hecho la celebración de la Pasión y está la cruz desnuda, ¿sí? Sin un Cristo, porque Cristo ya se le baja de la cruz inmediatamente, después de su muerte, se coloca la cruz y dos velas. Y a veces se coloca la Virgen Dolorosa, bueno, eso ya acto de piedad, eso propiamente nada más tiene que estar la cruz y una cruz desnuda, es decir, una cruz sin Cristo, con las dos velas. Y ahí, al entrar y salir, ven que siempre tenemos que hacer una genuflexión, pues cuando no está el Santísimo no hay que hacer una genuflexión, pero en Viernes Santo, si está la cruz, hay que hacer una genuflexión a la cruz, ¿sí? Solo el Viernes Santo, los demás días no. Y el sábado, pues es un día de acompañar a la Virgen, ¿no? A la Madre que está, pues, pasando su duelo, ¿sí? Pero también es el día que se conmemora el descenso de Cristo a los infiernos. ¿Qué son los infiernos? No voy a entrar ahí porque eso es otro tema, pero es el descenso al lugar donde estaban todos los justos, los santos del Antiguo Testamento que no habían podido entrar al cielo porque las puertas del cielo no habían sido abiertas. Entonces fue a buscar a Abraham, a Moisés, a toda esta gente, ¿no? Imagínense, esta gente cuando abrieron los ojos y Jesús diciendo, vámonos, que es momento de entrar al cielo. Bueno, yo solo quiero imaginar la emoción de Abraham porque Abraham sabía que este momento iba a llegar. Sabía, ¿por qué? ¿Por qué sabía? Porque así era de fuerte la fe de Abraham, ¿sí? Bueno, sigo con la noche santa, ¿verdad? Esta noche todo es santa, todo es nuevo, perdón, todo es nuevo y todo confiere novedad a la iglesia. Y esto como lo vemos en los grandes símbolos. ¿Cuáles son estos símbolos?
Primero, la Asamblea Santa, es decir, todos los miembros de la iglesia que estamos ahí esperando la resurrección del esposo. La esposa, comunidad del resucitado. El tiempo nuevo. ¿Por qué el tiempo es nuevo? Por eso la celebramos en la noche. Estamos en la espera del día, ¿sí? De lo nuevo que viene. La espera. Es una vigilia larga, pero tiene un sentido, porque estamos en espera, estamos expectantes, ¿no? ¿Quién no ha tenido que ir al hospital a esperar el resultado de un examen? ¿Quién no ha tenido que hacer una preparación larga para casarse? ¿Quién no ha esperado preparado todo el cuarto para el nacimiento de su hijo? Las cosas valiosas requieren espera. Y mientras más valioso es algo, más estamos dispuestos a esperar. Pues la vigilia pascual también, la longitud, el tiempo de la vigilia, habla de una espera. Entonces no estamos ahí con, bueno, cuando se acaba esto, sino con esa espera va ensanchando el corazón para acoger el don, ¿sí? Entonces durante toda la vigilia, si la vivimos activamente, va ensanchando el corazón para acoger el don que se nos va a dar. Y obviamente la celebración de la presencia y el retorno definitivo del resucitado. Entonces hay varios símbolos, Joaquín, dígame. Ah, Mari, la espera tiene algo que ver también con la idea de la esperanza, en el sentido de que transcurra toda esa noche con, o sea, con esto que vos dijiste de poder recoger el don y que exista esa esperanza de saber que cuando sale el día está el Señor resucitado. Totalmente. La espera tiene todo que ver con la esperanza. O sea, de hecho, nosotros somos capaces de esperar porque tenemos esperanza. Porque sabemos que se nos va a dar aquello por lo cual estamos esperando. Si yo tengo una certeza que no se me va a dar nada, ¿quién va a esperar? Me voy. Me voy. O sea, no espero, que voy a estar esperando. Espero porque hay esperanza. De hecho, tiene la misma raíz, ¿no? Etimológica. Entonces, somos capaces de esperar porque tenemos esperanza. Y de hecho, nosotros hoy vivimos una espera escatológica porque si bien Cristo ya ha resucitado y nosotros saboreamos, digamos, las primicias de una cosecha, es como cuando empieza la primavera y empiezan los brotes, ¿no? Nosotros estamos en ese momento, pero todavía no hemos experimentado la plenitud, ¿no? La plenitud será en el cielo. Pero entonces nosotros estamos en esa espera, estamos en una escatología intermedia, se le llama, ¿no? Donde ya estamos salvados, pero no hemos experimentado la plenitud. Podríamos decir, hay una frase que dice ya, pero todavía no. En realidad la frase más adecuada sería ya, pero todavía más. ¿Sí? Ya experimentamos los dones de Dios, del Espíritu, la gracia de Cristo. Tenemos a veces ventanas que nos hablan y nos permiten como tocar la orla del manto de Jesús, pero eso se nos abre como una especie de semilla, ¿no? La explosión de esa semilla y todo eso, todo lo que va a salir, los frutos, los vamos a saborear plenamente en la vida venidera. Por eso, para nosotros la muerte, aunque es algo traumático y difícil, porque es algo que nosotros no estamos hechos para la muerte, como cristianos podamos afrontar la muerte con esperanza porque sabemos que eso es un tránsito hacia lo definitivo, a lo cual todos queremos ir, ¿no? En el fondo todos queremos ir allá. Y por eso la analogía del nacimiento es tan significativa, ¿no? Este bebé que está allá adentro, tranquilo, relajadito, feliz, y pasa por el trauma, ese tránsito, pero resulta que ese tránsito es para pasar a la verdadera vida, que es esta. Pues igual. La analogía del nacimiento, de la muerte, es la misma analogía del nacimiento. En el fondo es un tránsito. Vale, entonces, hay varios símbolos durante esta noche. La primera, sin duda, es la luz pascual, ¿sí? Em, Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el primer libro de la Biblia hasta el último, está el signo de Cristo, luz del mundo, que lo va inundando todo progresivamente. Pero algunos me dirán, ¿cómo? Pero el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Claro que habla de Cristo veladamente, pero habla de Cristo, ¿no? Habla de Cristo. Y de hecho la clave interpretativa de toda la escritura es Cristo. Entonces, el fuego nuevo, que nosotros arrancamos afuera, se hace un fogón,
Cada parroquia lo hace como puede, ¿verdad? Hay veces que se puede hacer una gran fogata increíble, hay veces que se puede hacer un fueguito ahí como se puede, ¿verdad? Pero lo importante que simboliza es el fuego nuevo, ¿sí? Que el sacerdote de hecho bendice. Lo primero que hace el sacerdote es bendecir ese fuego y por lo tanto ese fuego ya es símbolo de la presencia de Cristo mismo. Este fuego nos recuerda a la columna de fuego que acompañaba a los israelitas en el cruce del desierto para llegar a la tierra prometida, ¿sí? La columna de fuego. Y el fuego del Espíritu encendido por el resucitado en los corazones de los fieles y que nos recuerda a Pentecostés también, ¿no? Entonces este fuego es clave. También el agua. ¿Por qué? Porque esa noche, ya dijimos, es la noche de los nuevos cristianos, ¿no? Del bautizo. Entonces el agua regeneradora, signo de la vida nueva en Cristo, fuente de vida. De hecho, en la antigüedad, las personas que tenían que ir como nómadas se empezaban a establecer en lugares solo cuando había agua. Si no había agua, no se podían establecer. Entonces, vamos a ver a las grandes poblaciones rodeando ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, seguro todos estudiamos eso, ¿no? ¿Dónde nació la, la humanidad, ¿no? Pues en torno a agua, porque el agua es fuente de vida y sin agua no podemos sobrevivir. Luego está el crisma santo, el que se le echa a los bautizados, la unción espiritual de los bautizados. Y también obviamente el banquete, ¿no? La Eucaristía, el banquete. En el pan y el vino de la Eucaristía tenemos ya el banquete escatológico, el banquete que celebraremos en la eternidad. Hay como dos imágenes del cielo. El cielo como una contemplación perpetua de Dios, y eso es más griego, y en cambio el cielo como un banquete, como una fiesta, en donde estoy con todos mis seres queridos, estoy disfrutando, ¿sí? Para nosotros un símbolo más elocuente sería el banquete, y es lo que celebramos y conmemoramos todos los domingos. Em, y luego se vuelve a cantar el aleluya después de 40 días de no haberlo cantado, ¿no? Y de que esté absolutamente ausente en la liturgia. Se vuelve a cantar el aleluya como un canto nuevo, el himno de los redimidos, ¿sí? El himno de los salvados. Y sobre todo está el tema del cirio pascual. Entonces, la estructura de la vigilia. ¿Cómo se divide la vigilia? Se divide en cuatro partes, ¿sí? El primero, la primera parte que es el lucernario, que es la liturgia del fuego, de la luz, y simboliza todo el tema de la Pascua cósmica. ¿Qué significa la Pascua cósmica? Que esta Pascua no solo te afecta a ti, no solo afecta a la iglesia, afecta al mundo entero. Y por eso nos vuelve a conectar con el paso primordial de las tinieblas a la luz. Génesis 1:1. Había unas tinieblas que llenaban el mundo. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Lo primero que dijo, Hágase la luz. hágase la luz. Entonces nos recuerda este paso primordial del mundo que pasa de la oscuridad a la luz. Es la alegría del universo, la alegría de la creación, la alegría de pasar del no ser al ser. La procesión con el cirio, una vez que el cirio es encendido en el fuego nuevo, el cirio mismo representa a Cristo. Y por eso se hace toda una liturgia en torno al cirio, el alfa y el omega, el principio y el fin, Cristo, que cubre el tiempo entero y por eso se le pone al cirio el año, ¿no? Se le va a poner 2025, se le traspasa con 5 clavos, signo de las 5 llagas, las dos en la mano, los dos en las pies y la del costado, ¿sí? Pero significa que Cristo ilumina la totalidad del cosmos, del tiempo, del espacio. Y esta procesión del cirio, cuando el sacerdote entra y va caminando con el cirio, representa esa columna de fuego que va guiando al pueblo en la oscuridad, en el desierto, como dije antes, ¿no? Que finalmente ingresa en el templo con la explosión gozosa del pregón pascual.
El pregón pascual, si me da tiempo, lo explicaré al final, si no, para otra ocasión. Luego viene la liturgia de la palabra, la segunda parte, que es la Pascua de la historia. Pasamos del cosmos completo a la historia concreta de un pueblo, ¿sí? Que es el pueblo de Israel. Esta liturgia de la palabra, si se celebra bien la liturgia pascual, recuérdense que si bien hay normas litúrgicas, por diferentes circunstancias pastorales, esto puede verse modificado. Por ejemplo, el fuego nuevo a veces, si hay demasiada lluvia, quizás no se puede encender. Luego, si, no sé, si los fieles de esa iglesia no están muy formados, quizás se reduce la cantidad de lecturas, ¿no? O si son todos viejitos, pues quizás se encienden las luces antes de lo que se debería encender. Yo estoy aquí hablando del ideal de cómo se debería celebrar la liturgia. Luego el párroco de turno quizás modifique cosas y no tenemos que caer en el legalismo de este padre, falta, no, no. Puede ser que él esté velando por otros bienes que nosotros no seamos capaces. Si se puede hacer así, ayudemos al párroco a vivirlo así. Si no se puede, nos entregamos, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan cómo, porque los símbolos hablan de algo, ¿sí? Los símbolos dicen algo y están ahí por algo. Entonces, la liturgia de la palabra se proclama a la luz del cirio pascual, es decir, todas las luces de la iglesia están apagadas y solo está el cirio pascual iluminando, ¿sí? ¿Y qué se hace? Se leen 7 lecturas, ahorita vamos, del Antiguo Testamento, que lo que hacen es el recorrido histórico y progresivo de la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel y el cumplimiento de de las promesas de un Dios que es amor, que realiza su cumplimiento pleno en Cristo, ¿sí? Entonces tenemos la Pascua cósmica, el lucernario, luego la Pascua de la historia, la liturgia de la palabra, luego la Pascua de los neófitos, es decir, de los recién bautizados, que se hace con la liturgia bautismal. Después de las lecturas viene la liturgia bautismal. Ahorita, luego, ahora voy a entrar a más detalle en cada una de estas partes. Ahorita nada más las estoy explicando sucintamente. Esta liturgia bautismal es la Pascua de la Iglesia, la experiencia de estos brotes nuevos como en primavera, ¿no? Entonces es el ingreso en el misterio de Cristo, en la participación de la vida divina por parte de los bautizados. Entonces nosotros como esos brotes de la primavera que Dios quiere que todo el universo se renueve, ¿no? Dice la famosa oración al Espíritu Santo, y renovarás la faz de la tierra. Renovarás todo. Esta primavera llegará a tocar todo y lo transformará todo, no solo a los bautizados, no solo a los seres humanos, sino a toda la creación, hasta que todo sea recapitulado en Cristo, hasta que Dios llegue a ser todo en todos, no, no a modo de panteísmo, sino a modo de que todo lo abraza, ¿sí? Y por último está la liturgia eucarística, la cuarta parte, que es la Pascua perenne y escatológica, ¿no? Nosotros todos los domingos participamos en el acontecimiento de la Pascua, que es el encuentro sacramental con la vida nueva del resucitado. Recibimos y actualizamos la vida nueva del resucitado. Entonces, bueno, ahora para entrar en más detalle en cada una de estas partes. La primera parte, que es la liturgia de la luz. Entonces, dijimos, empieza con la bendición del fuego nuevo. Y se recuerda que estamos en la noche donde todo se renueva, en aquel que hace nuevas todas las cosas. Entonces, este paso, este hecho, por eso una norma litúrgica es que esta celebración no se puede hacer el sábado en la mañana ni al mediodía. Se hace el sábado en la noche, primero porque es la noche. Y segundo, porque ya el sábado en la noche para los judíos, el tiempo del día empezaba cuando empezaba la noche. Para nosotros es una cuestión convencional, es a las 12.
pero a las 12 no hay un paso cósmico de la luz a la oscuridad, ya de hecho estamos en la oscuridad. Para los judíos, el día siguiente empezaba en la noche, es decir, por eso empezaba a las 6 7 de la tarde, empezaba el día siguiente, porque era el momento en donde ya todo el cosmos indicaba que había un cambio, ¿sí? Por eso ellos, aparte, y por eso nosotros la misa de sábado en la tarde vale para el domingo. ¿Por qué? Porque ya el tiempo litúrgico empieza, seguimos, digamos, bebiendo de esa tradición judía, ¿no? Nosotros venimos de los judíos y hay muchas cosas en nuestra fe que viene de ahí. Entonces nosotros por eso, nuestro tiempo litúrgico respeta esos tiempos y el día siguiente de las solemnidades empieza desde el día anterior, desde la noche, ¿vale? Pero entonces el sábado es el único día del año en donde no hay ningún tipo de celebración eucarística, no hay nada, ¿sí? Porque el viernes, bueno, el viernes comulgamos, pero el sábado no. ¿Por qué? Porque la vigilia pascual ya es domingo, ¿vale? Entonces, el cirio es bendecido y es adornado porque es símbolo de Cristo luz. Entonces se hace, como les dije, esta peregrinación hacia la iglesia, nosotros como nuevo pueblo de Dios, guiado por la columna de fuego. Y a la vez, esta luz nos va encendiendo a nosotros nuestros propios cirios. Nosotros llevamos velitas y nos encienden nuestros cirios y entonces nos damos cuenta a través de un símbolo evidente que somos partícipes de la luz de Cristo. Gracias al bautismo recibimos de Cristo el ser hijos de la luz, ¿sí? Y nosotros con nuestra luz podemos encender otras luces, pero esa luz proviene de una única luz, de una única fuente de luz. Bien, luego, como les dije, viene el anuncio, la proclamación del pregón pascual, ¿sí? Que es un antiguo, es un momento, primero es un momento solemne, es algo que se hace desde la antigüedad y es un canto que si buscan en internet, bueno, en Spotify o en algo, el canto del pregón pascual como es un espectáculo, parece que nos trasladamos a las catacumbas, ¿no? Y es un canto que tiene hasta la forma, la forma lírica en la que está escrita y en la forma que se canta, es realmente evocador a lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Está cargado de teología, cargadísimo, y da para una charla entera. Em, entonces, pero más o menos lo que contiene es una invitación al gozo pascual, ¿sí? A gozarnos con la asamblea ya del cielo y también hace como un recorrido histórico de todas las noches salvíficas que han habido desde la creación del mundo y por eso hace evocación a diferentes noches. Entonces van a ver que hay una frase que se repite mucho, que es, esta es la noche. ¿Y por qué habla en presente? Porque recuerden que la liturgia es una actualización del acontecimiento. Y si es una actualización, la palabra actualización viene de acto. Y por lo tanto, ese acto es en el cual nosotros participamos y por lo tanto hace algo en nosotros. Nos transforma, hace algo de hecho en nosotros, ¿no? Así como esta es la noche en la que los israelitas salieron de Egipto, esta es la noche en la que se va haciendo rememoración de muchas noches del Antiguo Testamento, hasta que llega a esta es la noche en que Cristo resucitó y por lo tanto esa es la noche en la que a nosotros recibimos una manifestación de Dios. O sea, esa noche se actualiza para nosotros y ocurre una resurrección en nosotros. Y finalmente también hay una teología de la redención pascual. Feliz la culpa que mereció tal redentor. Es una noche dichosa que reconcilia al cielo y la tierra, al hombre con su creador. Se canta la victoria de Cristo y por lo tanto la victoria de los cristianos. Es como si por una noche, es como si nosotros estuviésemos en un estadio y hay alguien luchando
¿no? Ahí en el estadio y gana. Y en la medida en que nosotros nos alegremos con el que ganó, nos disfrutemos y gritemos más fuerte, en esa medida, ese mismo que ganó nos dé su corona y comparta con nosotros el premio. En ese sentido es victoria de los cristianos, en que Cristo comparte con nosotros su premio, pero el que ganó fue él. Pero al ganar él, ganamos nosotros, ¿no? Esto se veía mucho en Argentina cuando yo veía y iba, fui alguna vez a un estadio y los que están en la hinchada creen de verdad que ellos están jugando. Ellos realmente creen que están jugando y cuando van a su equipo, de verdad creen que ellos metieron el gol. Pero de verdad, O sea, de verdad que lo viven como ellos metieron el gol y se sienten orgullosos y sacan el pecho como yo metí el gol. No metieron el gol, es evidente, pero lo metieron, ¿no? Pues un poco esa liturgia deportiva es muy interesante observarla, ¿verdad? Porque nos habla mucho del anhelo del ser humano, ¿no? Nos habla mucho de lo que el ser humano vive, porque de hecho esto es lo que vive. Metimos el gol. No lo metimos, pero lo metimos, ganamos, ¿no? La victoria de los cristianos. El ofrecimiento, por último, de la alabanza de la iglesia, ¿sí? El pregón pascual es como una alabanza de la iglesia a su esposo por haber ganado la batalla, ¿no? Luego, la liturgia de la palabra, como les dije, em, esto se hacía en la antigüedad. Toda la noche de la vigilia pascual se la pasaban leyendo las lecturas del Antiguo Testamento, haciendo oraciones y cantos, toda la noche, esperando la resurrección, toda la noche. Nosotros hoy retomamos en parte esa tradición antigua y proclamamos la palabra de Dios, que se hace simbólicamente, como les dije, a la luz de Cristo resucitado, es decir, a la luz del cirio pascual. Las lecturas actuales tienen como un triple carácter simbólico. Por un lado, son lecturas progresivas de la historia de la salvación, ¿sí? Vamos a ir recorriendo la historia. De hecho, si queremos hacer como una síntesis rápido y pronto de qué pasa en la historia de la salvación, esas lecturas pues las elige la iglesia muy sabiamente y son las mismas, siempre en la vigilia pascual. Ahorita voy a decir cuáles son. Luego, un segundo carácter simbólico es que todo tiene como Cristo como símbolo central, o sea, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Y por último, todas las lecturas tienen una estrecha relación con el bautismo, ¿sí? El bautismo como ese momento en donde el cristiano se hace partícipe del misterio pascual de Cristo. Y a todas las lecturas sigue un salmo, que sería como el canto, ¿no? Y finalizando ese salmo viene una oración. Entonces la estructura es lectura, salmo, oración. Siguiente, lectura, salmo, oración. Y son 7 veces, ¿sí? Es decir, lo que normalmente nuestra primera lectura de los domingos es del Antiguo Testamento, aquí son 7 lecturas, ¿vale? Síntesis. Primera lectura. Génesis 1 y 2. Nos narra el inicio, nos narra la creación, ¿sí? Toda la creación. Siempre las lecturas tienen una versión breve y una versión larga. De nuevo, pastoralmente, el padre elige si es breve o larga. Generalmente, cuando nos vamos a algún pueblo, a algún lugar donde hay mucha gente anciana o pocas personas formadas o lo que sea, generalmente se eligen menos lecturas. Lo mínimo son 4 lecturas. De las 7, 4 lecturas. Y hay una que es obligatoria, ¿sí? Cuando se eligen 4 lecturas, no tienen que ser las 4 primeras. Puede ser la que quieran, pero hay una que tiene que ir sí o sí. Y es la tercera lectura. Ahorita les voy a decir cuál es. Entonces, la primera lectura es Génesis 1, luego viene el Salmo 103, que ¿de qué habla el Salmo 103? De la maravilla de la creación. Y la oración que hace el sacerdote, que nos ponemos de pie, y el sacerdote hace una oración, si se fijan en la oración que hace, lo que hace es relacionar la memoria de la creación con cómo eso se cumple hoy, que es la recreación en Cristo. Entonces, recordamos la creación porque Cristo con su resurrección hace una nueva creación. Entonces, siempre la oración lo que hace es poner en relación esa lectura del Antiguo Testamento con el misterio de Cristo, lo que nosotros en clase de Biblia llamamos tipología.
hace la tipología, ¿sí? Luego, la segunda lectura es Génesis 22, que habla del sacrificio de Abraham. El Salmo es el Salmo 15, que hace referencias a Cristo resucitado como el Mesías esperado. Mari, perdón, ¿podés de vuelta a lo de Génesis 22 y ahí para abajo? Sí. La segunda lectura entonces es Génesis 22, que es el sacrificio de Abraham. Recuérdense que Abraham fue el primer hombre al que Dios se le manifiesta, ¿no? Se le revela y le dice, sal de tu pueblo, de tu tierra, y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Y Dios le hace dos promesas a Abraham. La promesa de la descendencia numerosa y la promesa de la tierra, ¿sí? Que esto en breve lo que significaba, recuérdense que ellos no creían en la vida eterna, no tenían esa concepción en la antigüedad, no sabían que había una vida después. Entonces, la manera de nosotros seguir viviendo era teniendo descendencia. Yo seguía viviendo a través de mis hijos. Por lo tanto, la esterilidad era una maldición. Por eso la bendición, la promesa que Dios le hace a Abraham de una descendencia numerosa, es como tu vida va a ser muy, muy fecunda y vas a seguir vivo en muchos, ¿no? Eso es lo que le está haciendo, esa promesa es lo que le estaba, es lo que Abraham entendía, ¿no? Luego el Salmo 15 es el salmo que se lee después de Génesis 22 y hace toda una referencia a Cristo resucitado como el verdadero Mesías esperado del Antiguo Testamento. Y la oración que hace el sacerdote es haciendo referencia a la fe de Abraham, que tiene que ser modelo de la fe de los bautizados en Cristo. O sea, que seamos capaces incluso de sacrificar nuestro futuro, la certeza de una promesa, que seamos capaces de sacrificar eso en confianza a Dios. O sea, sabiendo que Dios de alguna manera va a igual, digamos, cumplir sus promesas. Luego viene la tercera lectura, que es la que les dije, que es obligatoria, sí o sí hay que hacerla, y es la lectura de Éxodo 14, que es el paso del Mar Rojo, la Pascua de Israel. Para Israel este es el momento de la gran manifestación de Dios. Para los historiadores modernos, este hecho es absolutamente inverosímil, o sea, es obvio que Dios no abrió las aguas en medio e Israel pasó. Eso es obvio que es algo que no ocurrió, es obvio que es como un evento mítico. Nosotros no nos posicionamos ahí. Nosotros nos posicionamos desde la, la realidad que Dios interviene en la historia y es capaz de hacer un milagro, un hecho sobrenatural. Y el modo en que nosotros, ¿por qué confiamos que esto es verdad? Porque este hecho, así como nuestra fe, ¿en qué hecho histórico se sostiene? A ver quién me puede decir. Nuestra fe, toda nuestra fe, y dice San Pablo, sin esto, vana es nuestra fe, La resurrección. la resurrección. Los historiadores modernos dirán que la resurrección es un hecho histórico. No, es algo mítico que los cristianos nos inventamos. Pero ¿qué pasa si nosotros como cristianos empezamos a entrar en ese diálogo y decimos, es verdad, quizás la resurrección no fue verdad, pero bueno, no pasa nada, Cristo sí. ¿Qué pasa si nosotros ponemos en duda la resurrección? ¿Qué pasa con toda nuestra fe? No tendría sentido nuestra fe porque no hubiese vencido a la muerte y todas esas promesas por ahí que se veían completas en Cristo hubiesen sido mentira y al Mm, final como que no hubiese tenido sentido si la exacto, muerte vencía a Cristo y no resucitaba después. exactamente. Entonces, sin la resurrección todo se cae. Pues este hecho para nosotros, para los judíos, era el paso del Mar Rojo. O sea, es como una analogía, el paralelismo. Para los judíos, si el Mar Rojo no sucedió, toda su fe se cae. O sea, ellos constantemente están sosteniendo su fe en la actualidad por ese hecho, ¿no? Por el hecho del Mar Rojo. Y nosotros, en respeto a la historia de nuestros orígenes, colocamos esa lectura como obligatoria. Porque si la fe de los judíos se sostiene en eso, nuestra fe también se sostiene ahí.
no como definitiva como en la resurrección, pero también se sostiene en la intervención salvífica de un Dios que entra en la historia eh, y se hace presente, ¿sí? Entonces se lee el paso del Mar Rojo y seguidamente, y se van a fijar, es la única lectura que al finalizar no dice palabra de Dios, sino que automáticamente empieza con el Salmo, porque es el cántico del Éxodo 15, es el cántico que hacen los israelitas cuando cruzan el Mar Rojo y se dan cuenta que Dios cerró las aguas y los egipcios se hundieron y ellos se salvaron ante una situación absolutamente desesperada. Ellos estaban con el mar aquí y con los egipcios acá atrás. Y a punto de que fueran todos acribillados y ahogados ahí. Y de pronto, ¡fua!, se abren las aguas, pueden cruzar, las aguas se cierran y se salvan. Y en ese momento es Éxodo 15, que es el cántico de Moisés por la liberación. ¿No? Y se van a fijar que entonces no dice palabra de Dios, sino que arranca, y el pueblo de Israel aclamó diciendo, y dicen el estribillo del Salmo y todo el pueblo responde, pero en ningún momento se dijo palabra de Dios. No es un error, así es, así está hecho el conjunto de esa lectura y es algo bastante único en la liturgia, no ocurre otro día, eso. Y Mari, al perdón, ¿me repetís qué era lo que significaba el Éxodo 15? ¿Que era un agradecimiento por lo que había pasado? Es un cántico, sí, es como, haz de cuenta que un poco la hinchada que hacen después del partido, ganamos, y empieza, bueno, lo mismo. Ellos cruzan el Mar Rojo, se voltean, se dan cuenta que se salvaron y empiezan a cantar, ¿no? Tal cual, y eso está en el Éxodo 15. Es la continuación de Éxodo 14. Éxodo 14 te narra el evento y Éxodo 15 es el cántico que hace Moisés alabando a Dios porque se salvaron. Y ahí nos damos cuenta también que el tema de la música es un tema muy religioso, ¿sí? O sea, la música es una forma en que el alma humana logra comunicar agradecimiento, todo un mundo espiritual interior que a veces no lo puede expresar con otra cosa. Quien toca un instrumento lo sabe. A veces ni siquiera necesita palabras, como que se pone a tocar y toca porque hay algo dentro de uno que se comunica a través de la música. La música es algo muy cultural, pero es algo muy espiritual, ¿vale? Bien, y la oración es precisamente el paso del Mar Rojo como figura de la Pascua bautismal. ¿Por qué? Porque nosotros antes del bautizo, antes del bautismo, estábamos en situación de muerte. Y gracias a que pasamos las aguas bautismales, somos salvados y renacemos a una vida nueva. Luego la lectura cuarta, la cuarta lectura, que es Isaías 54, que habla de la fidelidad de Dios, ¿sí? El Salmo 29, que habla de Dios que es misericordioso y salvador. Y la oración, que habla de la paternidad de Dios, que pasa de la esperanza a la salvación. O sea, de la promesa al hecho cumplido. Luego viene en la quinta lectura, es Isaías 55, que es la vocación a una alianza eterna, es decir, Dios no se hace presente en un momento puntual, sino que promete un para siempre. Y quien ama sabe que sin el para siempre parece que el amor no es amor. Si no hay un para siempre, hay algo que en el amor está como chueco. No es amor todavía, es querencia, es atracción, es eh, simpatía. Pero el amor requiere un para siempre. Luego Isaías 12 sería el cántico, no es un salmo, pero es un cántico. Dentro de otros libros bíblicos hay cánticos y a veces los Mm. salmos. Mari, ¿cuál es la lectura del quinto? Isaías. Isaías 55 y el cántico, es decir, el salmo Del es Góchale, Isaías che. 12, ¿sí? Isaías 12, que habla de que Dios mismo es nuestra salvación. Y la oración que hace el sacerdote sería muy interesante que estén muy atentos, porque la oración en la que nos ponemos todos de pie y el sacerdote es una oración, hace como una síntesis, de nuevo como les dije, entre esa lectura del Antiguo Testamento y entre lo que se está cumpliendo hoy. Y es que los profetas han anunciado la salvación en el Espíritu, ¿no? O sea, ya desde antiguo los profetas han anunciado la salvación. Luego la sexta lectura es Baruch,
tres, no se preocupen si no cachan las lecturas, cachen el contenido porque eso lo tienen en cualquier, busca en internet y están todas las lecturas y son siempre las mismas. Baruch 3 que lo que habla es de la luz de sabiduría que da la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? O sea, que cuando Dios está en nuestra vida podemos ver la realidad con una luz distinta, una luz de sabiduría. Podemos comprender los misterios de la vida mucho mejor, ¿sí? Y por eso el Salmo 18 habla de la bondad y hermosura de la ley del Señor. ¿En qué sentido? En que los planes del Señor son bellos. ¿Sí? No solo son buenos, es que son bellos. De hecho, lo verdaderamente bueno también es bello. Por eso los santos son bellos, ¿sí? Hay algo en su vida que emana belleza. Y por último, la oración de esa sexta lectura es cómo la iglesia va creciendo, no solo en número, sino en sabiduría, gracias a los hijos nuevos que va adquiriendo. Y la última lectura, la séptima, la última lectura del Antiguo Testamento, que es la séptima, es Ezequiel 36, que habla del corazón nuevo que Dios dará. Les arrancaré del corazón de piedra y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, ¿sí? Y el Salmo es el Salmo 41, que habla la sed que tiene el hombre del agua viva, del Dios viviente, como la sierva tiene sed del agua. Así tiene mi alma sed de ti, Dios mío. Y la oración es preciosa porque ya está empezando a introducir como a modo de bisagra en lo que viene, que es hoy, o sea, después de todo lo que hemos leído, hoy se cumplen estas promesas, ¿no? Hoy se cumplen. Y en ese instante se prenden las velas del altar. ¿Por qué? Porque estamos pasando del Antiguo Testamento al Nuevo, es decir, de la promesa al cumplimiento. Hasta ese momento las velas del altar están apagadas. Y es en ese momento en donde cantamos el Gloria. Después de 40 días sin cantar el Gloria, se canta el Gloria. Este himno hace alusión a los ángeles que se aparecen en el momento de la encarnación, ¿se acuerdan? En el momento del nacimiento se le aparecen unos ángeles a los pastores, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, ¿se acuerdan? Y dirán, pero pues, si estamos celebrando la resurrección, ¿por qué aparece los ángeles, la encarnación? Porque la encarnación cumple todo su sentido en la resurrección. Cristo viene y se encarna para este momento, para el misterio pascual. Entonces, en ese momento evocamos la encarnación porque estamos haciendo paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Sí? Y después de este momento viene lo que sería la segunda lectura de los domingos ordinarios, que en realidad es la octava lectura, que es de Romanos 6. ¿Y de qué habla? De cómo en el Nuevo Testamento, es decir, cómo nosotros en la nueva economía, ya después en la post-pascual, nos hacemos partícipes del misterio de Cristo y por lo tanto se habla del bautismo, de cómo el hombre nuevo nace del bautismo. Y se canta por último, junto con el aleluya solemne, el Salmo 117. Es la única vez que vamos a cantar el aleluya después de 40 días, pero es la única vez en el año que que lo cantamos tres veces, a modo de salmo. Se canta el aleluya, se lee el Salmo 117, se canta el aleluya, se lee el Salmo 17, se canta el aleluya. Igual que se hace en un salmo, pero con el aleluya. Es como el aleluya más solemne del año. Y se hace, por eso, la triple proclamación del aleluya. Y luego, como les dije antes, ya estoy cerrando, perdón, después viene el Evangelio, la lectura del Evangelio. ¿Sí? El aleluya hace toda una introducción al momento del Evangelio y por lo tanto en este momento ya estamos haciendo alusión a la resurrección, porque recuerden que la proclamación de la palabra, como la palabra es viva y eficaz, está de alguna manera significando la realidad que se está proclamando.
y el evangelio que se elige es el querigma de la resurrección, es decir, el anuncio de la resurrección según un evangelista. Este año es el año C, es el año C litúrgico, por lo tanto es Lucas. Pero si fuese el año A, que es el año siguiente, el año que viene sería Mateo y el año siguiente sería Marcos. Recuerden, el año litúrgico, el ciclo litúrgico se divide en 3 años, ¿sí? A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces este año toca el Evangelio según San Lucas, que es Lucas 24 del 1 al 12. Y luego, como les había dicho antes, viene la liturgia bautismal, generalmente después de la homilía se hace la liturgia bautismal, que es un momento precioso en donde se invoca a todos los santos. Si hay bautizos, se invoca a todos los santos, ¿sí? Se bendice la pila bautismal y, bueno, y si hay adultos para bautizar es todavía más bonito, ¿sí? Es una cosa hermosa. Em, Porque estos adultos reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Reciben el combo completo de la iniciación cristiana. Si no hay bautismos, se pasa la bendición del agua, ¿sí? Se bendice el agua y se asperge sobre todos los cristianos. En el fondo, ¿qué está pasando? Es un recuerdo memorial de nuestro bautismo. Es un momento para renovar nuestras promesas del bautismo y de hecho se renuevan, ¿sí? Entonces, y se hace el credo en forma responsorial. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo, ¿no? El triple creo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia, bueno, todo el combo del Espíritu Santo que es. Y renuncio a Satanás, ¿no? Si se hace completo. Pero es un gran momento para una renovación de nuestras promesas bautismales y en el fondo un gran año para hacerlo porque es el jubileo. El año del jubileo, el año de renovar plenamente nuestra condición cristiana. Y en cierta forma, por eso la invitación a vestirse de blanco ese día, porque es una renovación bautismal, ¿no? Es un haberse revestido de Cristo, un memorial de nuestro revestirnos de Cristo y el blanco hace toda esta alusión de pureza y demás. Por eso la gran invitación de confesarnos previo a la vigilia. Y luego, por último, la liturgia eucarística, que es una liturgia eucarística como todos los domingos. A partir de este momento ya es como una misa, igual que cualquier misa. Em, y aquí, propiamente, el momento de la resurrección personal, ¿no? El momento de la renovación de la resurrección personal es el momento de la comunión, el momento en que recibimos a Cristo resucitado. Y la celebración se cierra con la invitación al final de la misa para llevar a todos el anuncio de Cristo resucitado, ¿no? Se nos envía como misioneros. Por último, algo muy bonito que se hace en Oriente, ¿no? Eh, Ellos tienen algo que se llama el iconostasio. El iconostasio en la liturgia de Oriente em, ellos no tienen el sagrario a la vista como nosotros, ¿sí? Sino que tienen todos unos iconos que tapan, digamos, la parte de atrás del presbiterio, ¿no? Está el altar, ¿no? De hecho, incluso ellos el altar lo tienen detrás. Tendrían como una especie de pared, muro, en que en realidad son dos puertas grandísimas, que están todo lleno de iconos de la resurrección. Y toda la liturgia ocurre detrás, o sea, los fieles no ven toda la celebración no la ven, la escuchan, pero no la ven. Pues algo muy bonito, que ellos allá a la mañana del domingo, la celebración eucarística para ellos es la más solemne, la mañana del domingo, y las puertas del iconostasio se abren. ¿Por qué? Porque esto es signo de que Cristo ha abierto de par en par las puertas del paraíso. Es un símbolo litúrgico precioso. Eh, y en algunos lugares existe la costumbre, que a mí me parece espectacular, de ir al cementerio. Ese día, el domingo, por la noche, por la tarde, a celebrar las vísperas de la resurrección y cantar junto con los difuntos la esperanza de que Cristo ya ha resucitado entre los muertos y por lo tanto los muertos también resucitarán con Cristo y en Cristo. Esto es una forma de celebrar con nuestros hermanos que ya han partido o los que quizás ya han partido pero ya están en el cielo, pero los que están en tránsito,
¿no? Todavía quizás están en el purgatorio, a punto de llegar, recordarles la gran esperanza, ¿no? Es recordar que nuestra iglesia no es solo la que está aquí, la peregrina, sino es la que ya está, la celestial y la purgante. Es recordar que somos un pueblo mucho más amplio y nuestros hermanos son muchos más que los que podemos ver, ¿no? En un momento, no sé, a mí me pareció muy significativo esto. Bueno, y con esto acabo y abro a preguntas, las que quieran o comentarios.